La SRA. Ellis se paró frente a la escuela secundaria Pine Grove, con el corazón palpitante con una mezcla de emoción y temor. Este era el momento con el que había soñado a lo largo de sus años de rigurosa educación y formación. Su primer día como profesora de pleno derecho. Agarrando sus planes de lecciones, llenos de ideas innovadoras y actividades interactivas que esperaba inspiraran a sus estudiantes, cruzó las puertas de la escuela con una sonrisa decidida. La escuela, ubicada en el corazón de un barrio bullicioso, tenía una reputación que la precedía. Conocido por su enérgico cuerpo estudiantil y los desafíos que planteaban, Pine Grove había sido el campo de entrenamiento para muchos maestros novatos. La señora Ellis, sin embargo, se sintió preparada. Su filosofía era de conexión y comprensión, creyendo que cada estudiante tenía una chispa esperando ser encendida. Mientras recorría los pasillos llenos de gente hasta su salón de clases, no pudo evitar notar la energía vibrante de los estudiantes. Sus risas y gritos llenaron el aire, una animada sinfonía de juventud y exuberancia. Encontró su habitación, respiró hondo y abrió la puerta a su nuevo mundo. El aula era un microcosmos de la escuela en general. Pupitres dispuestos sin ningún orden particular, paredes adornadas con carteles de diversos grados de relevancia y antigüedad, y una pizarra que había visto días mejores. Se tomó un momento para ordenar sus materiales sobre el escritorio del profesor, una pequeña isla en el mar del caos adolescente. Sus estudiantes comenzaron a entrar. Sus expresiones variaban desde indiferentes hasta levemente curiosas. La SRA. Ellis saludó a cada uno con una sonrisa, intentando establecer una conexión desde el principio. Sin embargo, su entusiasmo fue recibido con una mezcla de sonrisas y ojos en blanco. Imperturbable, comenzó su presentación, describiendo sus esperanzas para el año y los emocionantes proyectos que tenía reservados. Sin embargo, mientras hablaba, podía ver sus palabras flotando desatendidas por la habitación. Los susurros se convirtieron en charlas y la atención se desvió. Un avión de papel pasó volando junto a su cara, provocando risas en el fondo de la sala. La señora Ellis intentó recuperar el control, su voz firme pero amigable, pero el desafío era evidente. La dinámica del aula no se parecía a nada que hubiera encontrado en sus experiencias de enseñanza como estudiante. Los estudiantes, sintiendo su incertidumbre, intensificaron sus payasadas poniendo a prueba su determinación. La campana sonó, marcando el final del período, pero la SRA. Ellis sintió como si apenas hubiera comenzado. Cuando los estudiantes salieron corriendo, ella se quedó con un revoltijo de sentimientos. El sueño que tanto había querido de repente pareció una realidad desalentadora. Sin embargo, dentro de ella, la chispa de determinación brilló con más fuerza. Sabía que el camino que le esperaba sería arduo, pero estaba decidida a marcar la diferencia. Este primer día no fue más que un paso en el camino y la SRA. Ellis estaba lista para recorrerlo, un paso desafiante a la vez. A medida que los días se convirtieron en semanas, el optimismo inicial que la SRA. Ellis había llevado a la escuela secundaria Pine Grove comenzó a menguar bajo la implacable marea de desafíos. Cada día parecía una batalla, no solo para enseñar, sino simplemente para ser escuchado. Sus innovadores planes de lecciones, elaborados con tanto cuidado y entusiasmo, fueron recibidos con desinterés en el mejor de los casos y con absoluto desafío en el peor. Las bromas pasaron de aviones de papel a travesuras más perturbadoras, como la inexplicable aparición de una rana en el cajón de su escritorio y un coro de tonos de llamada que estallaron simultáneamente durante una lección particularmente importante sobre expresiones algebraicas. Sintiéndose cada vez más aislada, la SRA. Ellis comenzó a pasar sus períodos de almuerzo en la soledad de su salón de clases, en lugar de en la sala de profesores donde otros maestros compartían historias de sus propias victorias y luchas en el aula. Se preguntó si ellos también habían enfrentado tal resistencia cuando comenzaron, o si sus luchas eran un reflejo de sus deficiencias como maestra. Un jueves particularmente difícil, mientras intentaba dirigir una discusión sobre la importancia del contexto histórico en la literatura, una nota, pasada de mano en mano, finalmente aterrizó en su escritorio. Esperando otro mensaje burlón, se sorprendió al encontrar en su lugar una pregunta simple.
¿Por qué te molestas? No fueron las palabras en sí lo que la impactaron, sino la sensación subyacente de genuina curiosidad. Se dio cuenta de que los estudiantes no veían el valor de lo que ella estaba tratando de enseñar, no podían conectar cómo estas lecciones se relacionaban con sus vidas, o por qué ella persistía a pesar de su clara oposición. Esta comprensión impulsó a la SRA, Ellis, a dar un paso atrás y reevaluar su enfoque. Comenzó a observar a sus alumnos más de cerca, notando qué temas despertaban incluso un destello de interés, qué métodos conducían incluso a los momentos más breves de participación. Fue durante estas observaciones que notó que Jaden, un estudiante que se sentaba al final de la clase, siempre callado, nunca participando en las bromas, pero tampoco participando nunca en las lecciones. Jaden era un enigma. A diferencia de sus compañeros de clase, su desconexión parecía arraigada no en un deseo de desafiar la autoridad, sino en algo más profundo, más personal. Ellis vio un aliado potencial, alguien que podría ofrecer información sobre la psique colectiva de la clase. Ella decidió acercarse y planear un encuentro casual pidiéndole ayuda para organizar algunos materiales después de clase. Un día, mientras los otros estudiantes salían, ella le pidió a Jaden que se quedara atrás con el pretexto de que necesitaba ayuda. Mientras trabajaban lado a lado, la SRA, Ellis abordó tentativamente el tema de la dinámica del aula. Para su sorpresa, Jaden se abrió y compartió su observación de que muchos estudiantes se sentían desconectados del plan de estudios y veían la escuela como un obstáculo más que superar en lugar de una puerta de entrada a su futuro. Esta conversación fue una revelación para la SRA. Ellis, no era que sus alumnos fueran incapaces de aprender o inherentemente irrespetuosos, simplemente no vieron la relevancia de lo que se les enseñaba. Armada con esta nueva comprensión, la SRA, Ellis supo que necesitaba encontrar una manera de cerrar la brecha entre sus lecciones y la vida de sus alumnos. Era una tarea desalentadora, pero por primera vez desde que había comenzado en Pine Grove, sintió un rayo de esperanza. Las ideas de Jaden proporcionaron una pieza crucial del rompecabezas, y la SRA. Ellis estaba decidida a utilizarlas para cambiar su enfoque, sin saber entonces cuán significativo sería este cambio en la transformación de su entorno de clase. Animada por su conversación con Jaden, la SRA. Ellis pasó ese fin de semana estudiando minuciosamente sus planes de lecciones, decidida a infundirles elementos que resonaran en sus alumnos. Buscó ideas en Internet, pidió consejo a profesores experimentados y reflexionó profundamente sobre las ideas de Jaden. Quedó claro que su enseñanza debía ser más que simplemente transmitir información. Tenía que conectarse con las vidas, los intereses y las aspiraciones futuras de sus estudiantes. El lunes llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación. La SRA. Ellis presentó un nuevo enfoque de aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes explorarían problemas del mundo real utilizando los conceptos enseñados en clase. Ella describió un proyecto sobre ciencia ambiental, conectándolo con los problemas actuales de la comunidad, con el reciclaje y la gestión de residuos. Por primera vez, el tema pareció despertar el interés de unos cuantos estudiantes más de lo habitual. Hubo menos conversaciones paralelas y algunos estudiantes incluso hicieron preguntas relacionadas con el proyecto. A pesar de esta pequeña victoria, los desafíos y las bromas no cesaron del todo. La SRA. Ellis se dio cuenta de que cambiar la cultura del aula requeriría tiempo y algo más que proyectos interesantes. Necesitaba generar confianza y respeto, una tarea desalentadora dado el difícil comienzo del año escolar. En un esfuerzo por comprender mejor a sus alumnos, la SRA, Ellis comenzó a llegar temprano y quedarse hasta tarde, estando disponible para conversaciones individuales, ayuda con las tareas o simplemente para charlar sobre cualquier tema que tuvieran en mente sus alumnos. Poco a poco, estos momentos empezaron a dar sus frutos. Los estudiantes comenzaron a llegar, inicialmente con diversos pretextos, pero gradualmente algunos comenzaron a abrirse sobre sus desafíos tanto dentro como fuera de la escuela. Durante estas conversaciones, la SRA. Ellis aprendió sobre los diversos orígenes de sus estudiantes, los problemas que enfrentaban en casa y las presiones que sentían por parte de la sociedad.
Se dio cuenta de que muchos de sus alumnos llevaban el desafío como armadura, protegiéndose de la vulnerabilidad. Estas ideas fueron invaluables. No solo ayudaron a la SRA, Ellis a adaptar sus estrategias de enseñanza, sino que también le permitieron mostrar a sus estudiantes que realmente se preocupaba por su bienestar, no solo por su desempeño académico. En medio de esta lenta transformación, Jayden se convirtió en un participante más activo en clase. Su cambio de observador silencioso a estudiante comprometido no pasó desapercibido para sus compañeros. Su participación dio cierta credibilidad a los esfuerzos de la SRA, Ellis salvando la brecha entre ella y los estudiantes. El cambio de opinión de Jayden fue una señal para los demás de que tal vez había algo que valía la pena en lo que la SRA, Ellis estaba intentando hacer. El proyecto sobre ciencias ambientales culminó con una presentación en clase ante la junta escolar, proponiendo una nueva iniciativa de reciclaje para la escuela. Los estudiantes, dirigidos por Jayden, presentaron sus hallazgos y sugerencias con sorprendente entusiasmo. La junta quedó impresionada, no solo con la propuesta, sino también con el cambio evidente en los estudiantes. Este éxito marcó un punto de inflexión. Si bien no resolvió mágicamente todos los desafíos en el aula de la SRA, Ellis brindó un vistazo de lo que era posible cuando los estudiantes se sentían comprometidos y valorados. Para la SRA, Ellis fue una reafirmación de su compromiso con la enseñanza, un testimonio del impacto que podría tener al acercarse, comprender y conectarse con sus alumnos en un nivel que trascendió la dinámica tradicional maestro-alumno. El éxito del proyecto de ciencias ambientales tuvo un efecto dominó en toda la clase de la SRA. Ellis, sirviendo como catalizador del cambio, alentada por esta pequeña victoria, continuó innovando, buscando proyectos y planes de lecciones que vincularan conceptos académicos con aplicaciones del mundo real. Introdujo una unidad sobre matemáticas explorando diseños arquitectónicos, animando a los estudiantes a crear modelos a escala de edificios que pudieran resistir desastres naturales simulados. Este proyecto no solo aplicó principios matemáticos, sino que también fomentó el trabajo en equipo, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas. A pesar de estos esfuerzos, la SRA, Ellis era muy consciente de que no se habían ganado todas las batallas. Todavía había días en que los viejos desafíos resurgieron, recordándole el delicado equilibrio que tenía que mantener. Sin embargo, notó un cambio en la atmósfera del salón de clases. Los estudiantes comenzaron a sentirse orgullosos de su trabajo, mostrando sus proyectos con una sensación de logro que antes les había faltado. En medio de estas actividades académicas, la SRA, Ellis buscó fortalecer las conexiones personales con sus alumnos. Recordando el impacto de sus conversaciones individuales, instituyó las reflexiones de los viernes, un momento al final de cada semana donde los estudiantes podían compartir cualquier cosa que tuvieran en mente, relacionada o no con la escuela. Esta iniciativa brindó un espacio seguro para que los estudiantes expresaran sus pensamientos, inquietudes y aspiraciones. Fue durante estas sesiones que la SRA, Ellis aprendió sobre la lucha de Alex con el divorcio de sus padres, la ambición de María de ser la primera de su familia en asistir a la universidad y la batalla de Liam contra la ansiedad. Estas revelaciones profundizaron la comprensión de la SRA, Ellis sobre sus estudiantes, permitiéndole brindarles un apoyo más específico. Ella facilitó recursos para que Liam controlara su ansiedad y guió a María en la investigación de becas universitarias. Para Alex, ella simplemente le ofreció un oído atento, algo que a él le resultaba poco común en casa. La transformación no fue instantánea, pero el aula que alguna vez prosperó gracias al caos y el desafío comenzó a parecerse a una comunidad, una donde los estudiantes se apoyaban unos a otros y se enorgullecían de sus logros colectivos. La SRA, Ellis, que alguna vez fue el objetivo de sus bromas, ahora era su defensora, mentora y, sorprendentemente para algunos, su amiga. Esta nueva dinámica se puso a prueba cuando la escuela anunció un recorte presupuestario para actividades extracurriculares, amenazando directamente los programas de arte y música, materias que apasionaban a muchos de los estudiantes de la SRA. Ellis,
Al reconocer la importancia de estos programas para la educación y el bienestar de sus estudiantes, la SRA, Ellis reunió a su clase para actuar. Lanzaron una campaña para salvar las artes en Pine Grove, empleando todas las habilidades que habían aprendido durante el año, desde escritura persuasiva y oratoria hasta análisis estadísticos que demostraban el impacto de los programas en el desempeño y la moral de los estudiantes. La campaña culminó con una recaudación de fondos en toda la escuela, organizada en su totalidad por la clase de la SRA. Ellis. Organizaron un espectáculo de talentos que mostró las diversas habilidades de los estudiantes de Pine Grove, desde música y danza hasta exhibiciones de arte. El evento no solo recaudó importantes fondos, sino que también destacó la importancia de las artes para fomentar una educación integral. La Junta Escolar, movida por la pasión y la iniciativa de los estudiantes, encontró soluciones alternativas a las limitaciones presupuestarias, asegurando la continuación de los programas de arte y música. A través de este esfuerzo, los estudiantes de la SRA Ellis demostraron la esencia misma de la educación: aprender a aplicar conocimientos y habilidades para marcar una diferencia tangible en su mundo. Se habían convertido en defensores de su propia educación y, al hacerlo, habían transformado no solo su aula, sino toda la cultura escolar. La SRA. Ellis observó con orgullo cómo sus alumnos celebraban su victoria y se dio cuenta de que las lecciones más profundas a menudo se extendían mucho más allá de las páginas de cualquier libro de texto. La victoria en los programas para salvar las artes en la escuela secundaria Pine Grove marcó un punto culminante en el viaje de la SRA. Ellis con su clase. La unidad y determinación que sus alumnos habían demostrado estaban mucho más allá de lo que ella había imaginado a principios de año. Sin embargo, justo cuando las olas se calman después de una tormenta, un nuevo desafío surgía en el horizonte, poniendo a prueba la fuerza de los vínculos que se habían formado dentro del aula. El incidente que amenazó con deshacer todo el progreso llegó inesperadamente. Durante una revisión de rutina del casillero, se encontró un artículo prohibido en un casillero compartido por dos de los estudiantes de la SRA, Ellis, Michael y Ethan. La política de tolerancia cero de la escuela significó graves consecuencias para ambos niños, a pesar de sus protestas de inocencia. La situación se intensificó rápidamente, los padres se involucraron y el alumnado se polarizó en torno al tema. La SRA. Ellis se encontró en el ojo de la tormenta. Michael y Ethan fueron miembros fundamentales de su clase y mostraron un crecimiento notable a lo largo del año. La idea de que se enfrentaran a la expulsión era insoportable, no solo por el impacto potencial en su futuro, sino por el mensaje que enviaría al resto de los estudiantes sobre la confianza, la justicia y el perdón. Decidida a defender a sus estudiantes, la SRA, Ellis se embarcó en una misión para descubrir la verdad. Ella llevó a cabo su propia investigación, hablando con estudiantes, profesores y cualquiera que pudiera arrojar luz sobre la situación. Sus esfuerzos revelaron una compleja red de relaciones e interacciones que habían pasado desapercibidas. El gran avance se produjo cuando un estudiante silencioso, que antes no estaba involucrado en la transformación del aula, aportó información. Este estudiante había presenciado a otro individuo colocar el artículo en el casillero de Michael y Ethan, una revelación que cambió el curso de la investigación. Con esta nueva evidencia, la SRA. Ellis se acercó a la administración y abogó por una revisión más exhaustiva del caso. El proceso fue agotador. La SRA. Ellis se encontró cuestionando el impacto que había tenido. ¿Realmente había cambiado algo? ¿O el tejido de confianza que creía haber tejido tan fácilmente se había desgarrado? Durante toda la terrible experiencia mantuvo líneas abiertas de comunicación con su clase, utilizando la situación como un momento de enseñanza sobre la justicia, la integridad y la importancia de defender lo que es correcto. Después de días de tensión e incertidumbre, la administración concluyó su investigación y exoneró a Michael y Ethan. El verdadero perpetrador fue sancionado y la escuela tomó medidas para abordar los problemas más amplios de seguridad y responsabilidad de los estudiantes que el incidente había puesto de relieve.
La resolución de la crisis trajo una sensación palpable de alivio, pero la verdadera victoria llegó después. El aula, que ya era una comunidad, surgió más fuerte que nunca. Los estudiantes se habían unido no solo detrás de Michael y Ethan, sino también en torno a los ideales de justicia y apoyo que la SRA. Ellis siempre había tratado de inculcar. Habían visto de primera mano el poder de la unidad y la importancia de luchar unos por otros. Para la SRA. Ellis, el incidente reafirmó su creencia en el potencial de cada estudiante y el poder transformador de la educación. Fue un conmovedor recordatorio de los desafíos que enfrentan los maestros mucho más allá de la instrucción académica y el profundo impacto que pueden tener en las vidas de sus estudiantes. Mientras miraba hacia adelante, la SRA. Ellis supo que el viaje estaba lejos de terminar. Habría más obstáculos, más lecciones que aprender y más victorias que celebrar. Pero también sabía que ella y sus alumnos estaban preparados para afrontar juntos cualquier cosa que se les presentara. Tras la resolución del incidente del casillero, se produjo un cambio palpable en el salón de clases de la SRA. Ellis. La terrible experiencia compartida no solo fortaleció los vínculos entre los estudiantes, sino que también profundizó su respeto por la SRA. Ellis. La reconocieron no solo como su maestra, sino como alguien que realmente creía en su valor y estaba dispuesta a defenderlos. Este nuevo respeto se tradujo en un compromiso más profundo con las actividades de crecimiento académico y personal que ella facilitó. Aprovechando este momento de unidad, la SRA. Ellis presentó un nuevo proyecto centrado en la narración personal. A cada estudiante se le asignó la tarea de crear una presentación sobre un evento importante en su vida, lo que aprendieron de él y cómo les marcó. El proyecto fue diseñado para fomentar la empatía y la comprensión, compartiendo experiencias que los habían impactado profundamente. A medida que se desarrollaron las presentaciones, el aula se transformó en un espacio de vulnerabilidad y conexión. Los estudiantes escucharon con gran atención las historias de lucha, triunfo y transformación de sus compañeros. Se compartieron risas y lágrimas a partes iguales, así como momentos de profundo silencio. A través de este ejercicio, los estudiantes no solo aprendieron sobre las vidas de los demás, sino también sobre los puntos en común que los unían, independientemente de sus diferencias. La SRA. Ellis observó cómo se disolvían las barreras y se formaban amistades. Los estudiantes que alguna vez se habían sentado en extremos opuestos del salón ahora trabajaron juntos en tareas y se apoyaron mutuamente en sus esfuerzos para superar desafíos personales. El ambiente en el aula era de respeto mutuo y colaboración, un marcado contraste con el desorden del comienzo del año. Esta evolución no pasó desapercibida para la administración de la escuela y otros maestros, quienes comenzaron a darse cuenta del notable cambio en los estudiantes de la SRA. Ellis. Vieron cómo sus métodos, aunque poco convencionales, habían cultivado un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes estaban comprometidos, respetuosos y deseosos de aprender. La SRA. Ellis fue invitada a compartir sus experiencias y estrategias en reuniones de personal, contribuyendo a una discusión más amplia sobre las metodologías de enseñanza y la participación de los estudiantes en toda la escuela. El impacto del proyecto de narración personal se extendió más allá de las paredes del aula. Los padres informaron cambios en las actitudes de sus hijos hacia la escuela y el aprendizaje, notando un mayor entusiasmo por asistir a clase y una mayor disposición a hablar sobre su jornada escolar. Esta retroalimentación fue un testimonio de la transformación positiva dentro del aula, afirmando la creencia de la SRA. Ellis en el poder de la conexión, la empatía y el respeto mutuo en la educación. A través de estas experiencias compartidas, ella y sus estudiantes crearon no solo un salón de clases, sino una comunidad de estudiantes preparados para apoyarse mutuamente y enfrentar desafíos juntos. Aprovechando el impulso del proyecto de narración de historias, la SRA. Ellis buscó capitalizar el sentido de comunidad y participación en su salón de clase, introduciendo una nueva iniciativa, un proyecto de servicio comunitario para toda la clase.
La idea era extender las lecciones de empatía, trabajo en equipo y responsabilidad social más allá de los límites del aula, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de generar un impacto tangible en su comunidad local. Después de una discusión en clase para pensar en posibles proyectos, los estudiantes decidieron por unanimidad centrarse en abordar la inseguridad alimentaria, un problema que era más frecuente en su comunidad de lo que muchos habían pensado. Se asociaron con un banco de alimentos local y planificaron una serie de colectas de alimentos, campañas de concientización y días de voluntariado. El proyecto requirió que aplicaran una variedad de habilidades, desde organización y marketing hasta matemáticas para gestionar donaciones e inglés para escribir materiales promocionales. La SRA. Ellis observó cómo sus alumnos se apropiaban del proyecto y su entusiasmo era contagioso. Se dividieron en equipos, cada uno responsable de diferentes aspectos del proyecto, y colaboraron con empresas y organizaciones locales para maximizar su impacto. El proyecto no solo acercó a los estudiantes, sino que también los conectó con su comunidad de manera significativa. La colecta de alimentos superó todas las expectativas y recaudó miles de libras de alimentos para familias locales necesitadas. Los esfuerzos de los estudiantes fueron reconocidos en el periódico local y fueron invitados a hablar en una reunión del Consejo Municipal sobre su proyecto y la importancia de la participación de los jóvenes en el servicio comunitario. Este reconocimiento validó su arduo trabajo y subrayó la importancia de sus contribuciones a la comunidad. A través de este proyecto, los estudiantes de la SRA Ellis aprendieron lecciones valiosas sobre la compasión, el compromiso cívico y el poder de la acción colectiva. Vieron de primera mano cómo sus esfuerzos podían marcar una diferencia en las vidas de los demás, reforzando la idea de que eran capaces de lograr un cambio positivo en el mundo. El éxito del proyecto de servicio comunitario también sirvió como un poderoso recordatorio para la SRA Ellis del potencial de cada uno de sus estudiantes. Fue un testimonio del crecimiento que habían experimentado durante el año, no solo académicamente, sino como personas comprometidas a generar un impacto positivo en su comunidad. Esta iniciativa no solo enriqueció su experiencia de aprendizaje, sino que también fomentó un sentido de propósito y pertenencia entre los estudiantes, consolidando aún más la transformación del aula de un lugar de discordia a uno de unidad y respeto mutuo. A medida que avanzaba el año escolar, el proyecto de servicio comunitario se convirtió en un momento decisivo para la SRA Ellis y su clase. Fue un ejemplo vívido de cómo la educación podía trascender las fronteras tradicionales, preparando a los estudiantes no solo para el éxito académico, sino también para una participación activa y compasiva en el mundo en general. El profundo éxito del proyecto de servicio comunitario trajo una ola de positividad y un fuerte sentido de logro al salón de clases de la SRA Ellis. Los estudiantes habían probado la satisfacción que se obtiene con un trabajo significativo y el impacto de retribuir, y estaban ansiosos por más. La SRA Ellis reconoció este impulso como una oportunidad fundamental para profundizar aún más su experiencia educativa. Presentó un nuevo proyecto interdisciplinario que combinaba ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, STEAM, con el objetivo de resolver un problema del mundo real elegido por los estudiantes. El problema que eligieron fue la sostenibilidad ambiental, un tema que resonó profundamente en la clase, particularmente después de su trabajo con el Banco de Alimentos local y de aprender sobre el desperdicio de alimentos. El proyecto era ambicioso: diseñar un jardín sostenible a pequeña escala para la escuela, que no solo reverdeciera el espacio, sino que también sirviera como aula al aire libre y fuente de productos frescos para el banco de alimentos. Esta iniciativa requeriría que aplicaran una amplia gama de habilidades, desde investigación científica y principios de ingeniería hasta diseño artístico y cálculos matemáticos. Los estudiantes se dividieron en equipos especializados, cada uno de los cuales se centró en diferentes aspectos del proyecto. Un equipo trabajó en el diseño del jardín, considerando factores como la luz solar y el uso del agua. Otro investigó las mejores plantas para crecer en su clima local, centrándose en aquellas que podrían contribuir al banco de alimentos. Un tercer equipo abordó los desafíos técnicos,
como la instalación de un sistema de recolección de agua de lluvia para riego y paneles solares para alimentar las luces del jardín. Mientras tanto, el equipo artístico fue responsable de crear materiales educativos y decoraciones que hicieran del jardín un espacio acogedor para el aprendizaje y la reflexión. A medida que se desarrolló el proyecto, la SRA Ellis facilitó conexiones con expertos locales, incluidos jardineros, científicos ambientales y artistas, quienes brindaron talleres y orientación. Estas interacciones no solo enriquecieron el aprendizaje de los estudiantes, sino que también subrayaron la importancia de la colaboración entre la comunidad y los expertos para abordar cuestiones complejas. La creación del jardín se convirtió en un motivo de orgullo para todo el colegio. Los estudiantes que anteriormente habían mostrado poco interés en las cuestiones medioambientales se convirtieron en apasionados defensores de la sostenibilidad. El proyecto también atrajo la atención de la comunidad local, con empresas e individuos que ofrecieron donaciones y apoyo. Cuando finalmente se completó el jardín, se celebró con una ceremonia de apertura a la que asistieron estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad. El jardín no fue solo un testimonio del arduo trabajo y la creatividad de los estudiantes, sino también un símbolo de esperanza y renovación, demostrando el poder de la educación para inspirar el cambio. Para la SRA Ellis, el proyecto del jardín fue la culminación de todo lo que esperaba lograr cuando llegó por primera vez a la escuela secundaria Pine Grove. Reflejó su profunda creencia en el aprendizaje basado en proyectos y su compromiso de preparar a sus estudiantes para los desafíos del futuro. El proyecto había transformado la escuela de manera visible, pero lo más importante era que había transformado a sus estudiantes, infundiéndoles confianza, un sentido de responsabilidad y una comprensión de su poder para marcar la diferencia. A medida que el año escolar comenzaba a llegar a su fin, la SRA Ellis recordó el viaje con una mezcla de orgullo y asombro, agradecida por las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas, tanto por sus alumnos como por ella misma. A medida que el año escolar decayó, el proyecto del jardín siguió prosperando, un testimonio verde del arduo trabajo y la dedicación de los estudiantes. Sin embargo, la SRA Ellis sabía que los verdaderos desafíos para mantenerlo se extenderían mucho más allá de su éxito inicial. Para garantizar la longevidad del jardín, animó a sus alumnos a pensar en el futuro, planificar el mantenimiento e involucrar a las clases más jóvenes en su cuidado. Esta previsión llevó al desarrollo de un club de sostenibilidad, encabezado por sus estudiantes, cuyo objetivo era educar e involucrar a toda la escuela en la gestión ambiental. La formación del club fue un paso crucial, pero también sacó a la luz nuevos desafíos. Equilibrar el entusiasmo de su clase con los aspectos prácticos de ejecutar una iniciativa a largo plazo requirió una planificación y negociación cuidadosas. La SRA Ellis guió a sus alumnos a través de este proceso, enseñándoles valiosas lecciones sobre liderazgo, trabajo en equipo y perseverancia. Aprendieron a delegar tareas, a comunicarse eficazmente y a resolver problemas de forma colaborativa, habilidades que les servirían mucho más allá de los límites del aula. Mientras afrontaban estos desafíos, surgió entre los estudiantes un sentido de responsabilidad y madurez. Ya no eran solo participantes de un proyecto, eran sus custodios, invertían en su éxito y en compartir sus beneficios con la comunidad en general. Este cambio de perspectiva fue particularmente evidente en la forma en que se acercaron a otros estudiantes, presentaron su trabajo y alentaron a sus compañeros a participar. Sus presentaciones, que alguna vez fueron fuentes de ansiedad, se convirtieron en oportunidades para mostrar su pasión e inspirar a otros. Los esfuerzos del Club de Sostenibilidad también llamaron la atención de los medios locales, lo que dio lugar a un artículo destacado sobre el jardín y su impacto en la escuela y la comunidad. Este reconocimiento fue un motivo de inmenso orgullo para los estudiantes y aportó apoyo y recursos adicionales al proyecto. Fue un momento de realización para la clase de la SRA Ellis. No solo habían creado algo hermoso y funcional, sino que también habían provocado un movimiento dentro de su escuela, abogando por la conciencia y la acción ambiental. Sin embargo, el éxito trajo su propia serie de desafíos.
La mayor visibilidad del proyecto provocó desacuerdos entre los estudiantes sobre la mejor manera de ampliar sus iniciativas y asignar los nuevos recursos. La SRA. Ellis vio esto como otro momento de enseñanza, facilitando debates que permitieron a los estudiantes expresar sus puntos de vista, sopesar diferentes opciones y llegar a decisiones democráticamente. A través de estas discusiones, los estudiantes aprendieron la importancia del compromiso, el respeto por las diferentes opiniones y el valor de un frente unido para lograr objetivos comunes. A medida que el año escolar llegaba a su fin, la SRA. Ellis reflexionó sobre el viaje que ella y sus alumnos habían emprendido. El jardín era solo uno de los muchos proyectos que habían emprendido, pero simbolizaba el crecimiento que todos habían experimentado. Desde los días inciertos y desafiantes del comienzo del año hasta la comunidad colaborativa e impulsada por un propósito en la que se habían convertido, el viaje fue un testimonio del poder de la educación para transformar vidas. La SRA. Ellis esperaba con ansias el futuro, sabiendo que las semillas del cambio que había ayudado a plantar seguirían creciendo, alimentadas por la dedicación y la pasión de sus alumnos. El final del año escolar se acercaba con una mezcla de anticipación y nostalgia. Los logros de la clase de la SRA. Ellis, en particular el proyecto del jardín y la formación del club de sostenibilidad, habían sentado un precedente de lo que los estudiantes podían lograr con dedicación y trabajo en equipo. A medida que transcurrían las últimas semanas de clases, la SRA. Ellis presentó un último proyecto, destinado a la reflexión y la proyección, una cápsula del tiempo para enterrar en el jardín. El proyecto de la cápsula del tiempo fue diseñado para resumir la esencia de su año juntos. Se invitó a cada estudiante a contribuir con algo personal, una carta a su yo futuro, una fotografía, una obra de arte o cualquier elemento que representara su crecimiento o aspiraciones. Mientras preparaban sus contribuciones, los estudiantes participaron en profundas reflexiones sobre su viaje, los desafíos que habían superado y las lecciones que habían aprendido. La SRA. Ellis también contribuyó a la cápsula del tiempo y escribió una carta a sus futuros alumnos. En él, compartió la historia de esta clase extraordinaria, sus logros y el impacto que tuvieron en la escuela y la comunidad. Esperaba que cuando finalmente se descubriera la cápsula del tiempo, inspiraría a las generaciones futuras de estudiantes a perseguir sus pasiones y marcar la diferencia. El día del entierro de la cápsula del tiempo estuvo marcado con una pequeña ceremonia a la que asistió toda la escuela. Los estudiantes compartieron sus esperanzas para el futuro y sus sueños para el jardín y el club de sostenibilidad. Fue un momento de celebración, pero también un conmovedor recordatorio de la naturaleza transitoria de su tiempo juntos. La SRA. Ellis observó a sus estudiantes, viendo no solo a los adolescentes que la precedieron, sino también a los futuros líderes, pensadores y agentes de cambio en los que se estaban convirtiendo. En los últimos días de clases, el éxito de la clase fue reconocido en una asamblea de toda la escuela. Los estudiantes de la SRA. Ellis fueron elogiados por sus contribuciones y recibieron premios por su liderazgo e innovación. El director destacó cómo habían ejemplificado los valores de la escuela, dando un ejemplo a seguir para todos los estudiantes. El reconocimiento fue un momento agridulce para la señora Ellis. Sintió un inmenso orgullo por los logros de sus alumnos, pero también una sensación de tristeza porque su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Cuando concluyó el año escolar, la SRA, Ellis y sus alumnos se separaron y cada uno se embarcó en su próximo viaje. Los vínculos que habían formado, los desafíos que habían afrontado y los logros que habían celebrado seguirían siendo recuerdos imborrables. Para la SRA, Ellis, el año había sido transformador, reafirmando su compromiso con la enseñanza y su creencia en el potencial de cada estudiante para lograr un cambio positivo. El jardín, ahora en plena floración, era un legado vivo de su tiempo juntos, un símbolo de crecimiento, resiliencia y el poder duradero de la educación. Cuando amaneció el nuevo año escolar, la SRA. Ellis lo enfrentó con una mezcla de entusiasmo y reflexión.
La partida de su clase anterior había dejado un profundo impacto en ella, remodelando su enfoque de la enseñanza y su comprensión de la influencia que puede ejercer un maestro. Dio la bienvenida a sus nuevos estudiantes con el mismo entusiasmo y optimismo, pero con una experiencia más profunda y un sentido de propósito renovado. En las primeras semanas, la SRA. Ellis compartió la historia de la clase del año anterior con sus nuevos estudiantes, con la esperanza de inspirarlos con el legado de cambio y logros que sus predecesores habían dejado atrás. Habló del proyecto del huerto, el club de sostenibilidad y la cápsula del tiempo, enfatizando los valores de colaboración, resiliencia y servicio comunitario. Sus nuevos alumnos escucharon con una mezcla de curiosidad y asombro, intrigados por los ejemplos tangibles de lo que podían lograr. Decidida a aprovechar los cimientos establecidos el año anterior, la SRA. Ellis introdujo el aprendizaje basado en proyectos desde el principio. Animó a su nueva clase a identificar los temas que les apasionaban, lo que llevó a la selección de un proyecto centrado en mejorar la alfabetización en su comunidad. A los estudiantes se les asignó la tarea de crear una serie de talleres y recursos para ayudar a los estudiantes más jóvenes y adultos a mejorar sus habilidades de lectura y escritura. A medida que el proyecto de alfabetización iba tomando forma, la SRA. Ellis observó el poder transformador de dar a los estudiantes autonomía y responsabilidad. Vio surgir cualidades de liderazgo en lugares inesperados y fue testigo de la alegría y la satisfacción que sus estudiantes obtuvieron al generar un impacto positivo. El proyecto no solo mejoró los niveles de alfabetización en la comunidad, sino que también fomentó el amor por el aprendizaje y un sentido de empoderamiento entre los estudiantes. A lo largo del año, la SRA. Ellis continuó fomentando un ambiente en el aula que valoraba la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. Incorporó sesiones de reflexión, similares a las reflexiones del viernes del año anterior, donde los estudiantes podían compartir sus pensamientos, desafíos y logros. Estas sesiones ayudaron a crear una cultura de aula inclusiva y de apoyo, donde cada estudiante se sintió valorado y escuchado. A medida que avanzaba el año, la SRA. Ellis se dio cuenta de que el legado de su primera generación no estaba solo en los proyectos que habían completado o los premios que habían ganado, sino en la cultura de aprendizaje y comunidad que habían ayudado a establecer. Este legado perduró en los nuevos proyectos, en el entusiasmo de los estudiantes por marcar la diferencia y en la forma en que el aula misma se había convertido en un lugar de inspiración y cambio. Para la SRA. Ellis, esta fue la verdadera medida de su impacto como maestra, no solo en el conocimiento que impartió, sino en los valores que inculcó y los corazones que tocó. A medida que el año llegaba a su fin, el proyecto de alfabetización culminó en un vibrante evento comunitario que mostró el progreso y los logros tanto de los alumnos como de los estudiantes que los habían asesorado. La biblioteca estaba adornada con coloridos carteles y libros hechos a mano, cada uno de los cuales contaba una historia única de crecimiento y descubrimiento. La SRA. Ellis observó con orgullo cómo sus alumnos presentaban con confianza su trabajo, reflexionando sobre su viaje y el impacto que habían tenido. El evento fue un testimonio del poder de la educación para cerrar brechas y unir a las personas, reforzando los valores de la empatía, el servicio y el aprendizaje permanente. En la última semana de clases, la SRA. Ellis organizó una sesión de reflexión, invitando a sus alumnos a compartir sus pensamientos sobre el año. Uno por uno, hablaron de los desafíos que habían enfrentado, las habilidades que habían desarrollado y la sensación de logro que sentían. Muchos se refirieron al legado de la promoción del año anterior y expresaron su gratitud por la inspiración y motivación que les había proporcionado. Estaba claro que la SRA. Ellis había logrado crear un ciclo continuo de aprendizaje e inspiración, donde cada clase se basaba en los logros de la anterior, contribuyendo a una creciente tradición de excelencia y participación comunitaria. Durante esta sesión, la SRA. Ellis presentó la idea de una nueva cápsula del tiempo, dando a la clase de este año la oportunidad de dejar su huella en futuros estudiantes. El entusiasmo era palpable mientras discutían qué incluir, y finalmente
decidían qué cartas enviarían a futuras clases y compartían sus ideas, esperanzas y consejos. Este acto de mirar hacia adelante y retroceder creó una sensación tangible de conexión a través del tiempo, vinculando a estudiantes pasados, presentes y futuros en una narrativa compartida de crecimiento y cambio. Al terminar el año, la sensación de logro se mezcló con despedidas, mientras la SRA. Ellis se preparaba para despedirse de otra clase. Sin embargo, las despedidas esta vez fueron diferentes. Había una sensación de continuidad, un conocimiento de que cada estudiante era parte de algo más grande que ellos mismos, una cadena de impacto que se extendía más allá de los confines de su salón de clases. La SRA. Ellis sintió una profunda sensación de satisfacción al saber que había ayudado a fomentar no solo el éxito académico, sino también personas compasivas y reflexivas listas para contribuir positivamente al mundo. De cara al futuro, la señora Ellis contempló el futuro. Ella imaginó continuar los proyectos y tradiciones que había iniciado, agregando cada año nuevas capas al rico tapiz de aprendizaje y participación comunitaria en Pine Grove Middle School. Imaginó clases futuras descubriendo las cápsulas del tiempo, inspiradas en los mensajes del pasado y motivadas a continuar el legado de marcar la diferencia. Al finalizar el año escolar, la SRA. Ellis reflexionó sobre su viaje. Desde los desafíos de su primer año hasta los éxitos de los siguientes, había aprendido que la verdadera esencia de la enseñanza residía en las conexiones formadas y las vidas tocadas. El jardín, ahora próspero y floreciente, sirvió como un recordatorio diario del crecimiento y la renovación que la educación podría traer. Simbolizaba la esperanza, la resiliencia y las infinitas posibilidades que había en los corazones y las mentes de sus alumnos. La SRA. Ellis esperaba con ansias el próximo año, lista para dar la bienvenida a una nueva clase a esta historia en constante evolución, confiada en el conocimiento de que las semillas que había plantado continuarían creciendo y floreciendo en los años venideros.